Ahora sí, fiscal, muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Quiero partir agradeciendo a esta comisión la oportunidad de compartir la visión de la Fiscalía Nacional Económica sobre el proyecto de ley sometido a discusión por el Ejecutivo. En nuestra opinión, se trata de un buen proyecto porque entrega a la Fiscalía herramientas nuevas que, de aprobarse, van a contribuir a la detección, acreditación y sanción de la colusión en Chile. Y como ustedes saben, ello es extremadamente relevante porque la colusión es el cáncer de la economía de mercado. En Chile lo sabemos de primera fuente al menos desde diciembre del año 2008, esto es, desde hace poco más de una década, cuando la Fiscalía Nacional Económica presentó su requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en el denominado caso Farmacias. No obstante, la colusión no es un fenómeno exclusivamente chileno. La colusión afecta gravemente las economías de todos los países del mundo. Considerando solo los carteles descubiertos, y créanme, descubrir carteles no es una tarea para nada sencilla, las ventas nominales afectadas entre los años 1990 y 2016, esto es durante 26 años, excedieron a nivel global los 50 billones de dólares, lo que equivale a 17 veces el PIB anual de Chile. Se estima también que el sobreprecio neto provocado por los carteles en el mismo periodo de tiempo, entre el año 1990 y 2016, excedió a nivel global los 1,5 billones de dólares, lo que más o menos equivale al PIB anual de Australia. No obstante, honorable comisión, ello solo refleja el grave daño que produce la colusión a nivel económico. La colusión daña además gravemente, con efectos permanentes y no reparables, la confianza. La confianza entre los propios ciudadanos, la confianza en todas las empresas, la confianza en todas las autoridades. En definitiva, la colusión no solo afecta gravemente la confianza en la economía de mercado como sistema económico, sino que también socava gravemente la institucionalidad y la legitimidad misma de nuestro sistema democrático, tal como lo demostró fehacientemente el estallido social de octubre de 2019. De hecho, de acuerdo a una encuesta hecha en enero y febrero de este año, la población chilena considera más violenta la colusión de precios que el uso innecesario de la fuerza por parte de carabineros durante el estallido social, más violenta la colusión de precios que los saqueos y más violenta la colusión de precios que las barricadas. Perdón, señor presidente, presenta ciertas complejidades la mascarilla. Bueno, dentro de todo lo inexorablemente malo que son y producen los carteles, hay dos buenas noticias entre comillas, en el ámbito de los carteles. La primera buena noticia es que gracias a sucesivas reformas legales aprobadas en forma muy mayoritaria por este Congreso Nacional, al menos desde el año 2003 y sobre todo desde el año 2009, se ha avanzado muy decididamente conforme a las mejores prácticas internacionales en el combate a la colusión. La segunda buena noticia es que junto con aumentarse en el texto legal las sanciones por colusión, su aplicación ha sido y seguirá siendo cada vez más efectiva. En cuanto a la primera buena noticia, cabe señalar que sucesivas reformas legales han endurecido considerablemente las sanciones por colusión. La labor del Congreso Nacional, al menos desde el año 2003 y sobre todo desde el año 2009, ha permitido crear un sistema efectivo de defensa de la libre competencia que hoy en día, en Chile, cumple con los estándares y buenas prácticas a nivel internacional. Así lo han reafirmado después de la reforma de 2016, tanto la OCDE como la International Competition Network, que es una asociación internacional de agencias de competencia. Las sanciones por colusión se han endurecido en forma relevante. La Ley 19.911 del 14 de noviembre del año 2003 elevó las multas máximas desde 300 millones de pesos a 9.000 millones de pesos o 20.000 unidades tributarias anuales. 6 años después, la Ley 20.361 de 10 de agosto del 2009
elevó las multas máximas de 9.000 millones de pesos o 20.000 unidades tributarias anuales a 16.500 millones de pesos o 30.000 unidades tributarias anuales. Todo esto, en definitiva, representó un aumento nominal de 55 veces y real de 30 veces en el monto de las multas máximas aplicables en Chile por colusión. En otras palabras, en un lapso de 6 años, las multas aumentaron en un 2.900%. Sin perjuicio de ello, se seguía considerando en nuestro país que las multas por colusión eran bajas y seguían siendo bajas. Un mero cambio. Entonces, se había producido un aumento sustancial en el monto de las multas máximas aplicables por colusión, sin perjuicio de lo cual, digamos, se seguía considerando que las multas aplicables en Chile por colusión eran bajas. Y eso se solucionó, honorable comisión, porque a partir de la ley 20.945 del 30 de agosto de 2016, las multas por colusión no tienen tope pecuniario alguno en nuestro país. Hoy en día, quienes se coluden pueden ser sancionados alternativamente con hasta el doble del beneficio económico obtenido o hasta con un 30% de las ventas afectadas por la colusión por todo el periodo durante el cual se haya extendido la colusión. Bajo la legislación actual, que está vigente en Chile desde el 30 de agosto del año 2016, el caso farmacias, el caso pollos y el caso papeles, que son los más conocidos por la opinión pública, habrían implicado multas máximas varias veces superiores a las ventas de todo un año de las empresas involucradas y sancionadas por colusión. Tampoco debe olvidarse, honorable comisión, que la ley 20.945 del 30 de agosto del 2016 volvió a restablecer, luego de su derogación en el año 2003, el delito de colusión, con penas de cárcel que van desde los 3 años y 1 día hasta 10 años, con 1 año de cumplimiento efectivo obligatorio sin posibilidad de pena sustitutiva. Si en esa época hubiese estado vigente la legislación actual que hoy nos rige, conforme a los parámetros que ha establecido la guía de la Fiscalía Nacional Económica sobre querellas para casos de colusión, se habrían cumplido los requisitos para el ejercicio de la querella penal de la Fiscalía Nacional Económica en el caso farmacias, en el caso pollos y en el caso papeles. Así las cosas, y es bueno dejarlo claramente establecido en forma previa al debate de este proyecto de ley, Chile sí cuenta hoy en día con una legislación moderna, sujeta a estándares internacionales y que establece sanciones duras para la colusión, no solo multas administrativas, sino que también sanciones penales. En cuanto a la segunda buena noticia, cabe señalar que no solo han aumentado las sanciones en el texto legal, sino que también ha aumentado la capacidad de perseguir sanciones y de aplicarlas en forma real y efectiva. Porque este Congreso Nacional, esta corporación, sabe mejor que nadie que no basta que las leyes consagren penas draconianas, sino que es necesario que esas penas se apliquen, que los infractores sean detectados y sancionados en forma real y efectiva, y no con sanciones que la opinión pública considera que son irrisorias. Jamás, nunca vamos a disuadir a quienes infringen la ley si, pese a prometerles por ley las penas del infierno, al detectarlos y perseguirlos terminamos en una absolución, o alternativamente, imponiéndoles sanciones absurdas derivadas ya sea de procedimientos alternativos o de penas sustitutivas. En el pasado, lamentablemente, nuestra legislación y práctica de libre competencia fue un ejemplo de eso. Y así es justo reconocerlo. Entre los años 1959 y el año 2003, jamás se impusieron las multas máximas aplicables a la colusión. Entre los años 1959 y 2003, entre los cuales la colusión sí era un delito, no solo no hubo ninguna condena penal por ese ilícito, sino que jamás siquiera se inició un juicio para sancionar a los culpables. Afortunadamente, y por el bien de nuestro país, ello ha sido corregido en las 3 reformas legales introducidas por este Congreso Nacional desde el año 2003 y muy especialmente desde el año 2009.
Con las nuevas herramientas que se le entregaron a la Fiscalía Nacional Económica, en especial las medidas intrusivas y la delación compensada, durante la última década la Fiscalía ha detectado y perseguido por colusión a más de 200 personas naturales y jurídicas, involucrando, como es sabido, a algunos de los principales grupos económicos de este país. En todos los más de 20 casos por colusión que la Fiscalía Nacional Económica ha presentado durante la última década, salvo por una excepción, la Fiscalía siempre ha obtenido pronunciamientos favorables, lo que constituye, creemos, un track record bastante considerable. En muchos de los casos iniciados por colusión por la Fiscalía Nacional Económica, por ejemplo en el caso Farmacia y en el caso Pollos, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Corte Suprema impusieron las multas máximas que existían en la legislación aplicable a la época. Producto de esos casos, la Fiscalía ha obtenido para el fisco, por concepto de multas, un monto ascendente a casi 130.000 millones de pesos, casi 200 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente al presupuesto anual de esta honorable Cámara y del Senado sumados. Este monto no considera siquiera las indemnizaciones de perjuicios pagadas a consumidores nacionales derivadas de las colusiones perseguidas por la Fiscalía, como son, por ejemplo, los 150 millones de dólares pagados en el caso Papeles. No obstante todo lo anterior, honorable comisión, el país consideraba que las sanciones aplicables por casos de colusión, atendía su extrema gravedad, seguían siendo bajas. Eso lo vino a solucionar la Ley 20.945 de 30 de agosto del 2016, como ya lo vimos. En cuanto a las multas, cuando la Fiscalía persiga su primer caso por colusión por hechos ocurridos con posterioridad al 30 de agosto del 2016, en el evento que se acoja su requerimiento por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de la Corte Suprema, ello debiese naturalmente traducirse en multas sustancialmente superiores a las ya altas multas aplicadas en el pasado a quienes han participado en colusión. En cuanto al delito de colusión, la Fiscalía lo perseguirá vía querella una vez que exista sentencia firme y ejecutoriada que condene por colusión hechos ocurridos con posterioridad al 30 de agosto de 2016. He afirmado en múltiples ocasiones, y lo reitero en este acto ante esta honorable comisión, el compromiso de la Fiscalía Nacional Económica con la efectiva aplicación de sanciones penales para casos de colusión. Creemos total y absolutamente en el efecto disuasivo de la sanción penal por colusión. Sin embargo, honorable comisión, y como casi todas las cosas que importan y tienen valor en la vida, esto toma tiempo. En efecto, antes de que sigamos el camino penal, en el que la Fiscalía Nacional Económica cree firmemente, la Fiscalía Nacional Económica debe detectar, investigar y obtener prueba de colusiones que hayan tenido lugar con posterioridad a la entrada en vigencia de la nueva ley, esto es, colusiones que hayan estado activas después del 30 de agosto de 2016. Ciertamente hay de esas colusiones y puedo confirmar que las estamos investigando con el máximo rigor y con la máxima celeridad posible. Pero hay que ser claro que estas investigaciones son altamente complejas y son lentas. Y no son lentas por voluntad propia, sino porque los carteles operan en la clandestinidad, porque los carteles involucran a actores sofisticados, porque los carteles involucran a múltiples agentes económicos, porque es difícil acceder a información en un mundo donde los desarrollos digitales evolucionan día a día, porque hay que procesar una cantidad de información gigantesca que contiene evidencia que sirve para verificar que efectivamente ha ocurrido un cartel, que, insisto, son hechos bajo secreto en total y absoluta clandestinidad. Porque hay que entender cómo funciona un mercado, porque hay que limpiar y correr bases de datos hasta descartar cada explicación alternativa a la existencia de un cartel, y porque a su vez, cuando se trata de carteles internacionales, hay que desarrollar confianza durante años con nuestros pares extranjeros para que nos envíen los antecedentes pertinentes. Por ejemplo, honorable comisión, entre que terminó el cartel del papel tissue y la Fiscalía presentó su acusación, pasaron 4 años.
Entre que terminó el cartel de los supermercados y la acusación de la Fiscalía, pasaron poco menos de 5 años. Desde que entró en vigencia la ley que recriminalizó la colusión, han pasado un poco menos de 3 años y 8 meses, porque es desde el 30 de agosto de 2016. La duración promedio de las investigaciones de la Fiscalía por colusión es de 2,7 años, lo que es consistente con el plazo que a tales efectos destinan las principales agencias de competencia del mundo entero. No es un fenómeno solo en Chile. ¿Y por qué? Dadas todas las complejidades que involucra detectar, perseguir y acreditar la existencia de un cartel. Sinceramente me gustaría que fuese distinto, pero lamentablemente no es llegar y conseguir condenas afirmando simplemente que la colusión es grave y haciendo imputaciones al azar. Cuando no se procede adecuadamente, con rigor, no se obtienen condenas sino absoluciones. No se obtienen, en definitiva, penas reales y efectivas. Y la Fiscalía no opera así. Entendemos el grave y probablemente irreparable daño que producen resultados negativos en materias tan sensibles como la colusión, cuando se imponen sanciones que a la luz de la opinión pública son irrisorias o absurdas. Como he dicho públicamente antes, y reitero en este acto ante esta honorable comisión, la Fiscalía ya está investigando colusiones que ocurrieron durante la vigencia de la nueva ley. No nos va a temblar la mano como en el pasado y presentaremos querellas en aquellos casos que, de acuerdo a la ley y a los criterios que públicamente hizo valer la Fiscalía en junio de 2008 en su guía para la presentación de querellas en casos de colusión, lo ameritan. Dicho lo anterior, cabe señalar que el proyecto de ley, yendo ya al grano con el proyecto de ley, se inserta en el contexto de la política pública anticolusión del Estado de Chile. De aprobarse, este proyecto de ley otorgará a la Fiscalía Nacional Económica aún mayores herramientas que le ayudarán en su capacidad para detectar y perseguir carteles en forma real y efectiva. Por tratarse de una cuestión técnica, quisiera tratar de explicar algunas de las nuevas herramientas que el proyecto de ley propone para la Fiscalía. En primer lugar, el proyecto de ley introduce nuevas medidas intrusivas para la investigación de carteles. En el año 2009, el Congreso Nacional entregó a la Fiscalía Nacional Económica una lista de facultades investigativas que requieren autorización judicial, tanto del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia como de un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, toda vez que pueden afectar derechos fundamentales de los investigados, como son su privacidad y la inviolabilidad de sus comunicaciones. Las medidas intrusivas entregadas a la Fiscalía en el año 2009 son la entrada, registro e incautación de toda clase de objetos, habitualmente conocido como allanamiento, así como la interceptación y el registro de comunicaciones. A este catálogo de medidas intrusivas que ya tiene la Fiscalía y que han sido fundamentales en sus investigaciones, el proyecto de ley agrega el alzamiento del secreto y la reserva bancaria, así como la fotografía, filmación o grabación de comunicaciones entre personas presentes. El alzamiento del secreto bancario puede efectivamente ser de gran utilidad para acreditar carteles, precisamente porque los pagos o compensaciones entre agentes económicos son usuales en los carteles. Por ejemplo, en una investigación reciente, la Fiscalía detectó un conjunto de empresas que se repartieron las regiones en que el Estado licitaba un servicio. Esta región para una empresa, esta otra región para esta otra empresa. Esta asignación constaba en un cuadernillo que incautamos al gerente de una de tales empresas. Había una nota que indicaba en ese cuadernillo qué hacer si alguna de las licitaciones repartidas se declaraba finalmente desierta. Bueno, en ese caso las demás empresas pagarían un monto a la empresa a quien el cartel le había asignado esa región. En el caso papeles, por ejemplo, las empresas habían acordado las participaciones de mercado que cada una de ellas debía tener. Cuando por alguna razón esas participaciones de mercado eran distintas a las que se habían acordado previamente, las empresas se compensaban traspasándose lo que llamaban yumbos de papel, compensando en el precio de esos yumbos de papel la desviación de sus participaciones previamente acordadas en el marco del cartel. Por último, en el caso Pollos, había claros indicios de que las 3 empresas avícolas habían adquirido conjuntamente a un competidor incómodo. Como no podían aparecer conjuntamente las 3 empresas avícolas comprando a este competidor incómodo, una sola empresa adquirió a dicho competidor y luego le vendió su parte a las 2 empresas restantes. En todos estos casos, ha habido entonces, o se han planificado como mínimo, compensaciones entre los agentes económicos que forman parte de un cartel.
Estas transacciones o compensaciones entre empresas o agentes económicos pueden acreditarse utilizando los registros bancarios, que la Fiscalía hoy día no tiene la habilidad de solicitar a los bancos, pero sí podrá hacerlo en el evento que se apruebe el proyecto de ley. También puede ser útil levantar el secreto bancario para acreditar reuniones entre competidores. Por ejemplo, los registros bancarios pueden arrojar evidencia de transacciones en un mismo hotel, restaurante o club por parte de ejecutivos o de los dueños de empresas competidoras. En otras ocasiones puede ser relevante para determinar la ubicación o geolocalización de personas investigadas, ya sea en Chile o en el extranjero, por ejemplo, a través del uso de tarjetas de débito o de crédito, o del retiro de fondos en un determinado cajero automático. Asimismo, los registros bancarios pueden revelar información sobre las motivaciones que pueden tener las personas naturales que participan en un cartel, como por ejemplo pagar deudas, o también puede servir para ayudar a determinar los beneficios económicos que obtuvo el cartel, lo que a su vez será muy relevante para determinar la cuantía de la multa aplicable a quienes participaron en el cartel. Por último, a este respecto, quisiera señalar que el alzamiento del secreto de reserva bancaria es efectivamente una herramienta utilizada en las investigaciones por colusión por la División de Antitrust del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. La otra medida intrusiva que establece el proyecto de ley es la fotografía, filmación o grabación de comunicaciones entre personas presentes. Como muestran varios casos investigados por la Fiscalía Nacional Económica, es habitual que los dueños o altos ejecutivos de empresas competidoras tengan reuniones clandestinas en hoteles, restaurantes o clubes. En el caso Asfaltos 2, por ejemplo, se acreditó que ejecutivos de las 4 empresas asfalteras sostuvieron sucesivas reuniones presenciales en hoteles y cafés de Santiago para asignarse la provisión de asfaltos en distintas obras, rutas y faenas. En el caso Papeles, los dueños y ejecutivos de las empresas papeleras se juntaban en un cuartel de bomberos o en clubes de golf. Y en el caso Laboratorios, la Fiscalía Nacional Económica acreditó que los ejecutivos de una transnacional y los dueños de una empresa chilena discutieron y acordaron los precios a ofertar al Estado por medicamentos durante 14 años, reuniéndose durante un primer periodo en un restaurante de Avenida Vicuña Maquena, pasando después a juntarse en desayuno llevado a cabo en el domicilio personal de uno de ellos. Como estos casos demuestran, la fotografía y filmación de estas reuniones podrían ayudar a la Fiscalía Nacional Económica para acreditar la existencia de estos encuentros. Por otro lado, la grabación de comunicaciones de personas presentes, de quienes participan en estas reuniones clandestinas, podría permitir a la Fiscalía Nacional Económica develar el contenido de tales reuniones. En segundo lugar, honorable comisión, el proyecto de ley propone también que estas medidas intrusivas, así como las que ya tenemos, sean aprobadas en un símil a la actuación del juez de garantía en el proceso penal, alternativamente por uno cualquiera de 2 ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, que sean designados en forma anual. Actualmente, esa autorización la obtenemos por un ministro que se sortea cada vez que la Fiscalía solicita autorización para realizar esa medida intrusiva. El proyecto de ley nos parece adecuado porque permite armonizar este procedimiento de solicitud de medidas intrusivas que tiene la Fiscalía Nacional Económica con el procedimiento que actualmente tienen para estos mismos efectos la Comisión para el Mercado Financiero, o CMF, y la Unidad para el Análisis Financiero, o UAF. En tercer lugar, honorable comisión, el proyecto de ley también contempla la posibilidad de que la Fiscalía Nacional Económica, previa autorización judicial en los términos ya señalados, ordene a las compañías que almacenan comunicaciones como correos electrónicos para que hagan copias y creen un respaldo de las comunicaciones enviadas y recibidas por sujetos investigados por colusión. ¿Y por qué esto es importante? Porque la Fiscalía Nacional Económica tiene que alcanzar un alto estándar probatorio para que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y un ministro de Corte de Apelaciones de Santiago le autorice a acceder a las comunicaciones mismas. Para alcanzar este alto estándar probatorio, la Fiscalía tiene que llevar adelante una difícil investigación que, como señalamos con anterioridad, toma tiempo. Por lo tanto, entre que la Fiscalía tiene los antecedentes suficientes para solicitar la medida intrusiva de acceso a las comunicaciones de un investigado y que obtiene la autorización pertinente, puede transcurrir un tiempo importante.
En ese lapso, esas comunicaciones pueden desaparecer, sea porque el investigado las borra o por las propias reglas de almacenamiento que tiene cada una de las empresas que van borrando la información pasada cada cierto tiempo. Para evitar que esa vital evidencia desaparezca, el proyecto de ley permite que la Fiscalía pueda solicitar a la compañía que almacene esa información, que haga respaldos de la misma, sin que la Fiscalía pueda acceder a su contenido, sino únicamente cuando reúna antecedentes suficientes y obtenga la autorización del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y del ministro respectivo de la Corte de Apelaciones de Santiago. En cuarto lugar, el proyecto de ley también incluye sanciones a quienes entorpezcan los allanamientos de la Fiscalía Nacional Económica, así como a quienes oculten o destruyan evidencia. La experiencia internacional y también la chilena lamentablemente está llena de ejemplos de trituradoras de papel funcionando frenéticamente en medio de un allanamiento, de cadenas de baño que suenan varias veces, de humos de papeles ardientes, de huidas de personas, de servidores caídos, de celulares desaparecidos y de ejecutivos repentinamente desmemoriados. Estos son mecanismos que buscan asegurar la impunidad y por tanto deben ser sancionados con severidad. El proyecto de ley efectivamente avanza en ese sentido, estableciendo sanciones y permitiendo la detención de quienes impidan el acceso a los recintos o documentos u ocultan o destruyan objetos o documentos relevantes para la investigación. En quinto lugar, el proyecto de ley también contempla que la Fiscalía Nacional Económica pueda notificar el inicio de una investigación o solicitar información a empresas extranjeras mediante sus filiales o agencias constituidas en Chile. Como muestran casos como la colusión de empresas productoras de compresoras para refrigeradores, la colusión de empresas navieras y la colusión de empresas de extinción de incendios forestales, existen acuerdos anticompetitivos que son celebrados en el extranjero, pero que afectan el mercado chileno. La modificación propuesta por el proyecto de ley facilita que las notificaciones que tengan que practicarse durante la investigación a empresas extranjeras pueda hacerse de manera expedita recurriendo a las filiales chilenas de las empresas extranjeras. Esto es especialmente importante en una economía globalizada en que las infracciones a la libre competencia ciertamente no conocen fronteras. En sexto lugar, el proyecto de ley establece la posibilidad de premiar y aplicar sanciones a las entidades públicas que no respondan a la solicitud de información de la Fiscalía Nacional Económica en el marco de sus investigaciones. Esta es una posibilidad que actualmente la ley solo contempla para los privados, pero no para las entidades o funcionarios públicos. Lamentablemente ocurre con mayor frecuencia que la que quisiéramos, que las investigaciones de la Fiscalía Nacional Económica se dilatan porque información indispensable para las investigaciones que está en manos de organismos públicos a veces no es entregada en forma oportuna. En séptimo lugar, el proyecto de ley contempla la creación de la División de Fiscalización de la Fiscalía Nacional Económica. Tal como su propio nombre lo indica y por mandato legal expreso del artículo 39, letra D del Decreto Ley 211, que es la Ley Chilena de Libre Competencia, la Fiscalía siempre ha fiscalizado el cumplimiento de las resoluciones y sentencias del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, así como sus propias resoluciones. Tal como indicamos previamente, no basta y es incluso contraproducente imponer medidas o sanciones draconianas si no se fiscaliza y luego se sanciona su incumplimiento en forma real y efectiva. La creación de una división de fiscalización de la Fiscalía permitirá, junto con atraer el talento humano y profesional que requiere esta tarea de fiscalización, estructurar, sistematizar y hacer más eficiente y eficaz la esencial labor de fiscalización que conduce la Fiscalía Nacional Económica. En último lugar, pero no por ello menos importante, el proyecto de ley establece la creación del denunciante reservado. Los carteles son acuerdos eminentemente secretos y clandestinos, tal como hemos señalado en esta sesión y como ya lo decía el mismo Adam Smith. Por lo mismo, información que provenga de dentro de las organizaciones en que tienen lugar, de personas que no han participado en la conducta y por tanto no pueden acceder a la acción compensada, puede eventualmente permitir la detección de carteles o información o agregar información a la que ya tiene la Fiscalía Nacional Económica. Una dificultad con la que cuentan las personas para acercarse a la Fiscalía Nacional Económica es el temor a represalias si luego es sabido de que una persona denunció o entregó información a la Fiscalía Nacional Económica. Si bien la legislación actual permite a la Fiscalía Nacional Económica declarar la reserva o confidencialidad de la información que pueda afectar la eficacia de sus investigaciones, esa información sigue siendo parte del expediente y eventualmente puede ser revelada en forma posterior en un juicio administrativo o en un juicio penal.
El proyecto de ley lo que permite es resguardar esa información excluyéndola derechamente del expediente investigativo. Así, quienes concurran a entregar la información valiosa a la Fiscalía pueden tener la tranquilidad que su identidad, así como los datos que permitan determinarla, nunca serán revelados. Se trata de una verdadera herramienta de inteligencia que puede significar un aporte real y significativo a la capacidad de la Fiscalía de detectar y perseguir carteles. Para finalizar, y agradeciendo la paciencia, por todas las razones antedichas, el proyecto de ley creemos que agrega herramientas útiles para la detección y efectiva sanción de conductas tan graves como son la colusión. Creemos en suma que se trata de un buen proyecto, instamos a esta honorable comisión a aprobarlo y quedamos a su entera disposición para contestar sus preguntas y, si así lo estimara necesario, para llegar a información que pueda ser de utilidad para el efecto de la tramitación del presente proyecto de ley. Muchas gracias. Fiscal Nacional, don Jorge Abot, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio saludo a los honorables diputados, integrantes de la comisión, y también al fiscal nacional económico, don Ricardo Riesco. Ya me acompaña esta mañana don Mauricio Fernández, que es el jefe de la unidad o el director de la unidad especializada de delitos económicos, ya lavado de activos, crimen organizado del Ministerio Público, quien conjuntamente con este fiscal ha participado ya y participó en el debate anterior respecto de la ley que actualmente se encuentra vigente. En primer lugar, quisiéramos señalar que compartimos plenamente ya la visión que plantea el mensaje presidencial que acompaña este proyecto de ley en términos de señalar la gravedad ya de la colusión como uno de los mayores atentados en contra de la libre competencia. Nosotros hemos señalado que como sociedad no hemos dado el mercado como una forma de distribuir los bienes y servicios que se producen al interior de la sociedad, y en consecuencia el funcionamiento de las normas del... ¿Perdón? El funcionamiento de las normas... ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Queremos verlo más grande. Ahí sí. Tener más grande. Ahí sí. Bien. No, les señalaba, digamos, que para nosotros, y compartimos el mensaje del Ejecutivo ya sobre la gravedad de la colusión, ya les señalaba que como sociedad hemos optado porque el mercado sea la forma en la cual se distribuyan los bienes y servicios que se producen en la comunidad y finalmente se reparta, ¿no es cierto?, la propiedad. En consecuencia, la infracción a las normas, ¿no es cierto?, del mercado y al funcionamiento de las normas del mercado nos parecen de una extraordinaria gravedad. Es un bien jurídico, ya que debemos cautelar con mucha severidad y en consecuencia el reproche penal debe estar necesariamente ya presente respecto de quienes incumplen, ¿no es cierto?, las normas con las cuales funciona el mercado. Si nosotros castigamos o pretendemos castigar con tanta fuerza los delitos contra la propiedad, con mayor razón, ¿no es cierto?, deberíamos ya castigar estos delitos que anteceden, ¿no es cierto?, precisamente ya a la propiedad, que son bastante más graves porque son cometidos muchas veces por personas que tienen mucho mejores capacidades y calidades que las personas que cometen habitualmente delitos contra la propiedad. También, ¿no es cierto?, compartimos plenamente el propósito del proyecto, que es darle mayor profundidad, mayor fortaleza a las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía Nacional Económica. Y asimismo compartimos ya la necesidad de aumentar las sanciones, como lo hace ya el proyecto de ley. Ya se valoran también y valoramos ya las facultades propuestas ya para la Fiscalía Nacional Económica, especialmente en materia del levantamiento del secreto y reserva bancaria, ya, y la obtención de evidencia digital o electrónica, que son elementos fundamentales para poder llevar adelante investigaciones que sean, ¿no es cierto?, eficientes. Ya, también creemos que es rescatable las sanciones penales a la obstrucción de la investigación administrativa que lleva adelante la Fiscalía Nacional
económica, también la incorporación del denunciante anónimo en sede administrativa. Sin duda, digamos que el denunciante anónimo es, dentro de este tipo de delitos, un factor importante para poder esclarecer los hechos que muchas veces ya se cometen entre personas que guardan reservas, y es muy difícil ya poder romper esa reserva. Sin embargo, nosotros hemos venido sosteniendo desde siempre, ya desde la dictación de la ley actualmente vigente, ya que esta legislación es letra muerta si es que efectivamente no se manifiesta, al menos desde el punto de vista penal, si es que ella, ¿no es cierto?, en definitiva no llega a manifestarse en sanciones concretas respecto a personas determinadas. Nos señalaba recién el fiscal nacional económico que efectivamente la ley, ya han pasado casi 4 años, y efectivamente las investigaciones son complejas. Cabe consignar que en materia procesal penal el plazo máximo de investigación, una vez formalizada la misma, es de 2 años. Vamos a llevar 4 años y aún no tenemos ninguna, ¿no es cierto?, denuncia penal en materia ya de delitos de colusión. Situación que nos parece ya particularmente compleja, sobre todo cuando pasa tanto tiempo, ya, y eventualmente si hoy día la Fiscalía Nacional Económica llegara a lograr alguna condena de esta materia, pues bien, el Ministerio Público tendría que entrar a investigar 4 o 5 años después de ocurridos los hechos, y a investigar hechos con un estándar además distinto con el cual ha investigado la Fiscalía Nacional Económica, porque por cierto que los estándares de condena en materia de libre competencia son diametralmente distintos, o bastante distintos de aquellos estándares que se requieren para una condena de carácter penal. En consecuencia, el postergar la participación del Ministerio Público ya en este tipo de hechos que son constitutivos de delitos gravísimos, gravísimos, porque hoy día parte importante ya de la desconformidad, ¿no es cierto?, social, ya la sensación que tiene, ¿no es cierto?, la comunidad de existir una desigualdad en el tratamiento ante la ley, es producto precisamente de situaciones como la que estamos abordando la mañana de hoy. Por otro lado, aparece bastante extraño dentro de nuestro sistema que un delito de esta naturaleza, o que dependa la persecución penal de un delito de esta naturaleza, de un funcionario de la administración, como es el fiscal nacional económico, y a quien no tiene de acuerdo, ¿no es cierto?, a la Constitución, el ejercicio, ¿no es cierto?, de la acción penal como sí lo tiene el Ministerio Público. Y más aún, ya, el ejercicio ya que tiene es un ejercicio exclusivo. Basta, ¿no es cierto?, que simplemente, si desea no ejercer la acción penal, que emita ya un pronunciamiento fundado. Fíjese que el Ministerio Público ya está obligado a investigar si la víctima ya presenta una querella, tiene que investigar necesariamente, o sea, ni siquiera el Ministerio Público tiene esa facultad. Facultad que hemos venido nosotros reclamando también respecto de otros entes del Estado, como es el Servicio de Impuestos Internos. Y bien sabemos cómo ha funcionado, ¿no es cierto?, las denuncias ya en materia de delitos tributarios cuando se ha tratado, digamos, de delitos tributarios en los cuales ha habido, digamos, una discrecionalidad que es muy difícil de entender. Y por otro lado, el Ministerio Público, ya cuando hace persecución, investigación y persecución penal, lo hace bajo ciertos estándares de igualdad ante la ley. Porque en verdad es bien complejo, por un lado, estar sancionando a aquellas personas que cometen delitos en contra de las propias personas que hemos visto que se han ya coludido para estafar, ¿no es cierto?, para ya perjudicar a quienes son, ¿no es cierto?, sus clientes, que es el caso, ¿no es cierto?, de la farmacia, de los supermercados, de los pollos. Pero nosotros tenemos que hacer una persecución penal intensa respecto a aquellas personas que cometen ilícitos en contra de esas mismas, digamos, ¿no es cierto?, ya personas, teniendo un tratamiento penal absolutamente distinto. Ya un tratamiento penal que va a depender de la decisión de una funcionaria de la administración muchísimo tiempo después, cuando va a haber una complicación enorme para cualquier investigación que se realice, digamos, pasado tanto tiempo. En consecuencia,
señor presidente, nosotros estimamos que en definitiva nos parecen bien, ¿no es cierto?, las medidas, ya el aumento de la penalidad, las medidas que se incorporan, pero reclamamos y seguimos echando de menos que el Ministerio Público tenga, ¿no es cierto?, ya la posibilidad de ejercer la acción penal en este tipo de delitos que son gravísimos. Se nos indica, ¿no es cierto?, que no tenemos el expertise para poder investigar este tipo de delitos. Pues bueno, podemos hacerlo perfectamente como lo hacemos, por ejemplo, con la Comisión del Mercado Financiero, como lo estamos haciendo con la Contraloría General de la República, con el Consejo de Defensa del Estado, para perseguir, ¿no es cierto?, investigar otro tipo de delitos con ya otras agencias del Estado que tienen probablemente expertise que puede ser muy importante para llevar adelante la investigación. Pero lo que nos parece es que no es posible, ¿no es cierto?, que este tipo de conductas que son gravísimas, ¿no es cierto?, y que indignan a la población, pues bien tengan un tratamiento privilegiado respecto de los demás delitos que cometen las personas, los ciudadanos comunes y corrientes, digamos, pues, quienes se ven expuestos ya a tener que enfrentarse a investigaciones que abre o puede abrir, ¿no es cierto?, de oficio el Ministerio Público. Ni siquiera en este caso se nos da la posibilidad, como se le da a cualquier, ¿no es cierto?, ya víctima de delitos, del poder forzar eventualmente ya la acusación o la querella por parte de la Fiscalía Nacional Económica. Aquí hay un vacío enorme, que además vamos a depender de la persona que está ocupando el cargo de fiscal nacional económico. En consecuencia, es probable que en la propia designación en el futuro, nosotros también consideraciones de esta naturaleza puedan estar afectando este tipo de designaciones. En definitiva, vamos a tener una autoridad de la cual va a depender de manera exclusiva, ¿no es cierto?, el ejercicio o no de la acción penal. Porque, le reitero, señor presidente, a través suyo, a los señores, a los honorables diputados, basta, ¿no es cierto?, el solo fundar la resolución para que, ¿no es cierto?, se justifique no ejercer la acción penal. Ni siquiera esa resolución es recurrible ante nadie. Ya todas las resoluciones del Ministerio Público son recurribles. La del fiscal nacional económico, en este caso, frente a delitos gravísimos, no va a ser posible, ¿no es cierto?, de recurrir. En consecuencia, nos encontramos ante una situación que materializa una tremenda desigualdad ante la ley y, en definitiva, creemos que va a seguir ocurriendo lo que está ocurriendo hasta ahora, que sigan, ¿no es cierto?, habiendo actos constitutivos del delito de colusión que no sean perseguidos oportunamente y no sean sancionados severamente como deben serlo, ya, porque se trata una grave, ¿no es cierto?, alteración al funcionamiento del mercado y un grave daño ya a las personas, un grave daño a los ciudadanos. Por eso, ¿no es cierto?, ya, señor presidente, creemos y compartimos los principios que están detrás, ¿no es cierto?, de este proyecto de ley, pero pensamos que hay que cambiar absolutamente la forma ya de ejercer la acción penal en este tipo de delitos, como en otros, como el caso de los delitos tributarios, los delitos ya electorales y también los delitos aduaneros, donde hay entes de la administración que tienen ya la potestad exclusiva para poder ejercer la acción penal. Que dicho sea de paso, ya estos delitos de previa instancia particular, que ya sería una especie este delito sería una especie de delito de instancia particular, solo está reservado ya para la ofensa de derechos personalísimos, como los delitos sexuales, como las amenazas, ya, es decir, cuando se afectan derechos ya individuales, no derechos colectivos, como es, ¿no es cierto?, el funcionamiento del mercado y el orden, ¿no es cierto?, económico. Eso, señor presidente, yo no sé si mi colega Mauricio Fernández, que es el gran experto en esta materia, ya quisiera agregar algo, si es que usted lo estima procedente, señor presidente. Y con el mayor agrado le damos la palabra entonces a don Mauricio Fernández, jefe de la División de Unidad de Dinero y Débitos Económicos del Ministerio Público, de lavado de dinero y delito económico de vuestro ministerio. Tiene la palabra don Mauricio Fernández. Muy breve, solamente agregando a lo planteado por el fiscal nacional del Ministerio Público, efectivamente la situación es compleja porque prevemos muchos años
sin poder siquiera iniciar una investigación penal, de las propias palabras del fiscal nacional económico, uno puede entender que todavía ni siquiera, y es un hecho público y notorio, todavía no hay expectativas cercanas de un requerimiento a la Fiscalía Nacional Económica por hechos posteriores a la ley 20.945, y para qué decir, una vez que ello ocurra, los plazos para que sea sancionable eso a nivel de Tribunal de la Libre Competencia, y para qué decir también los plazos posteriores para un fallo de la Corte Suprema. Entonces, uno puede ver con bastante sentido de la realidad que probablemente ni este fiscal nacional del Ministerio Público, ni probablemente el siguiente, van a poder ver una sanción de un delito de colusión si es que la legislación no se modifica. Y lo último que quería decir, señor presidente, por su intermedio, es que, dicho todo eso, hemos hecho esfuerzo las dos instituciones por trabajar coordinadamente y colaborarnos, y eso ha sido una preocupación constante de esta administración de la Fiscalía Nacional Económica y del Fiscal Nacional del Ministerio Público, y por lo tanto, no obstante todo lo que hemos dicho, que es una cuestión de fondo, hay un trabajo permanente y un intercambio de buenas prácticas desde la investigación administrativa a la investigación penal y viceversa, lo que debemos destacar, y que también es una demostración de cómo podría ser esto si es que hubiera una posibilidad de desarrollar investigación penal en etapas más tempranas, por ejemplo, al momento en que se haya hecho el requerimiento al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, don Mauricio Fernández. Agradecerle por vuestra ilustración. Y, señor fiscal, don Jorge Abot, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, respondiendo a la inquietud del diputado Miguel Mellado, nosotros pensamos que el ideal es que el Ministerio Público pueda, desde el primer momento en que existe la noticia respecto del hecho de existir eventualmente un hecho constitutivo del delito de colusión, pueda empezar a investigar. Y pensamos que esa investigación la podemos realizar conjuntamente con la Fiscalía Nacional Económica. Cabe señalar que en todo tipo, ¿no es cierto?, de delitos hay acciones penales y civiles, que son acciones diametralmente distintas que se pueden ejercer en sede penal o en sede civil o penal en forma indistinta. En consecuencia, no vemos nosotros dificultad para, ¿no es cierto?, que se pudiera llevar adelante una investigación en la cual la Fiscalía Nacional Económica pudiera tener una participación importante y cumplido, ¿no es cierto?, durante esa investigación los estándares necesarios, el haber podido acumular antecedentes serios ya para formalizar y luego formular una acusación por esta materia, pues bien, pudiera el Ministerio Público llevar adelante la acción penal, sin perjuicio de, ¿no es cierto?, las acciones que impongan sanciones administrativas. Nos señalaba ya el fiscal el Nacional Económico que efectivamente ha sido muy eficiente la Fiscalía Nacional Económica en materia de multa. Nos decía ya que habían recaudado más de 200 millones. Ahora, entiendo que las pérdidas o las ganancias que han tenido quienes han coludido han sido varias veces los 200 millones de dólares que ha recaudado el Estado con las multas. Pero bueno, en fin, ya creemos que podemos trabajar, porque estamos trabajando además muy cercanamente con la Fiscalía Nacional Económica, y lo mismo estamos haciendo con el mercado, con la Comisión del Mercado, ¿no es cierto?, de valores. Lo mismo, ¿no es cierto?, estamos haciendo con la Contraloría General de la República, es decir, el Estado. Los órganos del Estado pueden trabajar mancomunadamente llevando adelante, ¿no es cierto?, investigaciones, tomando, ¿no es cierto?, la expertise que tiene cada una de estas instituciones, de modo tal de poder hacer que se cumpla la ley. Por eso
nosotros sostenemos que el ideal es que el Ministerio Público empiece, ¿no es cierto?, a investigar desde los inicios, porque cabe consignar que la información que no se recolecta, ¿no es cierto?, no es posible levantar al inicio, ya, o lo más cercanamente posible al hecho delictivo, esa información que luego se pierde. Hoy día el Ministerio Público está transformando absolutamente todos sus procesos con el objeto de obtener con la mayor rapidez la información que se produce, ¿no es cierto?, producto de la comisión de un delito, porque hemos llegado a la conclusión que mientras más tiempo pasa entre la comisión del delito y, ¿no es cierto?, la investigación, mayor es la probabilidad que en definitiva nosotros tengamos que no perseverar o que exista alguna ya absolución. Ahora, respecto, ya y por su intermedio, señor presidente, de lo que plantea el diputado señor Naranjo, nosotros estimamos que la penalidad en los términos que está hoy día, y sobre todo entendiendo que hay, ¿no es cierto?, ya el cumplimiento efectivo de las mismas, que en la aplicación de la pena no va a poder jugarse, ¿no es cierto?, ya en la forma que se juega normalmente, digamos, ¿no es cierto?, con las reglas de determinación de pena, que al final del día siempre llevan, digamos, a que en definitiva la pena efectiva sea mucho menor que aquella que contempla la ley. Y aquí, ¿no es cierto?, hay una cláusula que indica ya que no va a ser posible ya en estos casos aplicar este juego de atenuantes, agravantes, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, ya, sino que tiene que ser dentro del marco penal establecido por la ley, y más aún el cumplimiento efectivo de una pena nos parece ya que es razonable, y más aún ya cuando se trata ya de bienes esenciales. Ahora, nosotros sí pensamos que la pena de cárcel es una pena insustituible en esta materia. Si tenemos, digamos, a empresarios o algunos de los empresarios que se han coludido de estas colusiones de la farmacia, de estas colusiones de los pollos, de estas colusiones del papel tisú, algunos, ¿no es cierto?, cumpliendo alguna pena efectiva, le aseguro, ¿no es cierto?, que no va a haber, ¿no es cierto?, la voluntad de reiterar esa conducta por parte de otros empresarios. Porque la sanción económica es parte del costo. Si los 200 millones es una porción, ¿no es cierto?, de los beneficios que obtuvieron los empresarios con las colusiones, ¿ya? Y en consecuencia, lo único efectivo aquí, a nuestro juicio, para evitar una conducta que nos parece gravísima, ¿ya?, y tremendamente reprochable, más reprochable que muchísimos delitos que comete la gente común y corriente, porque estos son delitos que cometen el sector más privilegiado de la sociedad, ¿ya? Y en consecuencia ya requieren, ¿no es cierto?, un reproche mucho más intenso ya que el ciudadano común y corriente. En consecuencia, estimamos que la cárcel efectiva es un disuasivo real, concreto, para que conductas de esta naturaleza no se reiteren, y en eso compartimos absolutamente, ¿no es cierto?, lo que planteaba el diputado señor Naranjo. Ahora, respecto a la definición, ya que sea en la ley los bienes que se debe entender por bienes de servicio de consumo de primera necesidad, la verdad es que dejar números clausus es muy complicado, ¿ya? Porque al final del día va a aparecer, ¿no es cierto?, algún bien, algún servicio, ya que no está contemplado en la norma, y en consecuencia esto hay que dejarlo a la inteligencia, a la sapiencia, ¿no es cierto?, de nuestros jueces, que sí saben, ¿no es cierto?, resolver los conflictos penales ya con mucha sabiduría, y debemos estar al que ellos, ¿no es cierto?, en definitiva resuelvan qué es, ¿no es cierto?, ya un bien o servicio de primera necesidad. Eso, señor presidente. Gracias, señor fiscal. Y de inmediato le damos la palabra al fiscal económico, con la finalidad que pueda responder también alguna de las opiniones que se han dado, consultas y su punto de vista, que es importante. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera partir con aquello en lo cual concordamos con el fiscal nacional y con... Quisiera partir con aquello en lo que concordamos con el fiscal nacional y por tanto con el Ministerio Público, que según entiendo serían tres materias. En primer lugar, hay plena coincidencia en cuanto a la gravedad extrema que reviste el ilícito de colusión en nuestro país. Ya señalamos que no solo afecta a nuestro sistema económico, sino que toda nuestra institucionalidad y las bases mismas de nuestra democracia. La segunda coincidencia es que, en atención a su gravedad, el ilícito de colusión merece el mayor de los reproches y, por tanto,
el mayor de los castigos posibles. Y en ese sentido también la Fiscalía Nacional Económica considera que la sanción de cárcel en materia de colusión podría revestir el carácter de insustituible, como acaba de señalar el fiscal nacional. Insustituible en el tiempo, en la forma que establece nuestra legislación actual contenida en la Ley 20.945 del 30 de agosto de 2016. Y la tercera coincidencia es que efectivamente, así como parece ser parte de las funciones del fiscal nacional y de las prioridades, entablar una buena relación con la Fiscalía Nacional Económica también es parte de mi mandato y me parece bien que hemos estado cooperando con seminarios internacionales, incluso realizados en la Fiscalía Nacional Económica. Trajimos a especialistas del FBI de Estados Unidos para que nos enseñaran conjuntamente técnicas de investigación, y eso es algo que agradezco la colaboración y que vamos a seguir fomentando en el futuro. Desde un tiempo a esta parte, la verdad es que el Ministerio Público está reclamando la acción penal para casos de colusión para sí. Y la verdad es que no me referí mi intervención a eso porque, como se señaló hace breves instantes, eso no forma parte del proyecto de ley, y hasta antes de la intervención del diputado Naranjo, yo no tenía al menos conocimiento de ninguna indicación a ese respecto. Por todas las razones que hemos dicho, digamos, este es un debate que reviste extrema relevancia para nuestro país. Y por tanto, para discutirlo y analizarlo y para obtener la solución adecuada, hay que dejar de lado todos los egos personales que puedan haber, todos los egos institucionales, y tenemos que buscar una solución que sea lo mejor para nuestro país. Y para esos efectos hay que alejarse total y absolutamente de consignas que, de tanto repetirse, a veces tienden a transformarse en realidad en la mente de algunas personas. Se ha dicho que una de las mejores pruebas, digamos, de que la Fiscalía no cree en la sanción de cárcel para la colusión es que, habiendo transcurrido 3 años y 8 meses desde la dictación de la Ley 20.945 de 30 de agosto de 2016, todavía no habría ninguna denuncia o querella por parte de la Fiscalía por ilícito de colusión. Ello es verdad, pero no por falta de voluntad ni de decisión de la Fiscalía. Insisto, como lo he hecho innumerables veces durante esta sesión, que la Fiscalía está investigando estas materias y espera presentar a la brevedad posible algún requerimiento en que se persiga colusión por hechos posteriores al 30 de agosto de 2016. Insisto, no es por voluntad propia de que estos procesos tomen mucho tiempo, los procesos investigativos. Son temas extremadamente complejos y la Fiscalía es seria cuando actúa, y por eso es tan eficiente y efectiva, porque lo que solicita tiende a ser otorgado por los tribunales de justicia, llámese el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, llámese la Corte Suprema. La segunda cuestión que se repite como un mantra es que a veces estaría la Fiscalía Nacional Económica cooptada por poder económico, digamos que estaríamos buscando la impunidad de personas que efectivamente son privilegiadas en nuestra sociedad por la posición económica al menos que ocupan. Nada más lejos de la realidad, digamos, lo hemos demostrado y lo dije en la presentación anterior, la Fiscalía Nacional Económica, y esto no es mérito mío porque yo llevo 1 año y medio en este cargo, digamos, entonces es mérito de predecesores y por lo tanto lo digo sin falsa modestia, no le tembló la mano ni le temblará a la Fiscalía Nacional Económica para perseguir a los principales grupos económicos de nuestro país, si es que ellos incurren en conductas anticompetitivas de cualquier tipo. El tercer mantra es que este funcionario, que soy yo en este minuto, digamos, el fiscal nacional económico tendría una supuesta falta de independencia por el hecho de haber sido nombrado luego un proceso de alta dirección pública por el presidente de la República. A ver, el fiscal nacional económico solo puede ser removido, al igual que el fiscal nacional, a través de un proceso seguido ante la Corte Suprema que obtenga la mayoría del Pleno de la Corte Suprema. Por lo tanto, eso da resguardos enormes respecto a la independencia del fiscal nacional económico. Además, nunca en la historia de la Fiscalía Nacional Económica, salvo el 2001, es decir, en forma previa a la actual institucionalidad que tenemos, se ha dicho, invocado por la prensa, por cualquier medio, ya sea por un tercero o por algún exfuncionario de la Fiscalía Nacional Económica, que esta institución, que la Fiscalía Nacional Económica, haya dejado de ejercer sus facultades legales producto de presiones políticas. Nunca en la historia. Por lo tanto, extrapolar situaciones que puedan haber ocurrido en el pasado con otras instituciones, como podría ser eventualmente el Servicio de Impuestos Internos, el CERVEL, creo que no corresponden y son totalmente injustas, infundadas e inadecuadas a lo que se refiere a la Fiscalía Nacional Económica. Dicho todo lo anterior, dejando de lado entonces las consignas, quería reiterar que la Fiscalía Nacional Económica, por razones total y absolutamente técnicas, rechaza total y absolutamente
que la acción penal por el ilícito de colusión esté en manos del Ministerio Público. Esto no obedece a mi mera voluntad ni a mi predecesor, obedece a razones técnicas. Tengo varias razones. La primera, esta materia se discutió latamente en este Congreso Nacional, tanto en la Honorable Cámara de Diputados como en el Honorable Senado, escuchando a las autoridades pertinentes, escuchando a expertos de las principales universidades de nuestro país, y se llegó a la conclusión que el mejor modelo que aseguraba no solo establecer sanciones altas, sino que estas sanciones se aplicaran y fueran efectivas, es el modelo contenido en la Ley 20.945. Fiscalía Nacional Económica detecta el cartel, investiga el cartel, obtiene pruebas, si estima que hay pruebas suficientes, acusa, presenta un requerimiento ante un tribunal independiente e imparcial, llamado Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que emite un veredicto que resuelve si es que hubo o no colusión. Esa decisión del tribunal es reclamable a su vez ante la Corte Suprema. Si finalmente la Corte Suprema determina que hubo colusión, ahí la Fiscalía Nacional Económica debe pronunciarse entre un plazo de 6 meses si se querella o no, y en ese caso, en el evento que haya querella, habrá una profunda colaboración con el Ministerio Público, para lo cual ya nos estamos anticipando mediante estas labores conjuntas que se han señalado. La memoria es relativamente frágil, pero quisiera citar lo que se señaló por el propio Ministerio Público respecto de este diseño institucional en una sesión realizada el 25 de enero del 2016 en la Comisión de Constitución del Senado. Señor presidente, si me permite leerlo. Señala, el fiscal nacional subrogante, señor Andrés Montes, quien actualmente es el fiscal de la Comisión para el Mercado Financiero, manifestó que el nuevo texto contiene una forma razonable de conciliar el esfuerzo estatal en materia de persecución del delito de colusión, porque se contempla una primera fase dirigida a la Fiscalía Nacional Económica, y una vez que se dicte la sentencia definitiva por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el fiscal nacional económico tiene la facultad de presentar querella, con lo cual dicha Fiscalía asume un rol activo en lo que es la investigación penal y la persecución del delito de colusión en sede penal, en los casos que estime plausible perseguir dicho delito. Concluyó señalando que lo anterior permite darle continuidad al interés que el Estado tiene en perseguir en sede libre competencia y sede penal el delito de colusión. Como se dice en materia litigiosa, digamos, a confesión de parte, relevo de prueba, esto dicho hace un poco más de 3 años atrás, en que el mismo Ministerio Público accedió y estuvo de acuerdo con que el actual diseño institucional resguarda la libre competencia y permite el día de mañana obtener sanciones de cárcel que, reitero, también consideramos insustituibles en casos de colusión. Segunda razón por la cual técnicamente la acción penal para casos de colusión no puede estar en el Ministerio Público. Porque si estuviera en manos del Ministerio Público la acción penal, lo que se produciría en la práctica, honorable comisión, serían investigaciones paralelas. Por un lado, la Fiscalía estaría investigando colusión para perseguir a las empresas, a los agentes económicos de empresas, compañías, digamos, ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y eventualmente después ante la Corte Suprema, buscando principalmente la imposición de multas y otras prohibiciones de contratar con el Estado o de ser director de empresa. En paralelo, estaría el Ministerio Público investigando para efectos de obtener una sentencia, una sanción de cárcel para el mismo ilícito. Las investigaciones paralelas en Chile y en todo el mundo son una receta para el desastre. ¿Qué es lo que pasa con las investigaciones paralelas? Lo primero que todo es que muchas veces no se persigue, no se logra acreditar el ilícito y por lo tanto queda sin sanción. Hay miles de historias en el mundo sobre esto, pero por ejemplo, una anécdota muy importante, se estima que los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, por ejemplo, se produjeron y no lograron detener a los terroristas en su minuto, justamente porque había investigaciones paralelas entre la CIA y el FBI. Y como no se coordinaron entre ellos, como cada uno actuaba por su propio lado, finalmente nadie los detuvo y finalmente todos sabemos lo que ocurrió en ese trágico día. Pero lo principal de las investigaciones paralelas es que ello afecta, si es que existan, el principal herramienta que existe en Chile y en el mundo entero para detectar colusiones. ¿Cuál es? La delación compensada. Tanto en Estados Unidos como en Europa, el 75% de las colusiones son detectadas y sancionadas sobre la base de una delación compensada. Dígame usted, honorable comisión, si es que hay investigaciones paralelas por parte de la Fiscalía Nacional Económica persiguiendo las multas y el Ministerio Público persiguiendo la sanción de cárcel, ¿quién podría razonablemente delatarse? Y si perdemos la delación, ¿quién va a sancionar las colusiones salvo por las actuaciones de oficio que hace la Fiscalía Nacional Económica? Reitero, el 75% de las
colusiones del mundo son detectadas y sancionadas sobre la base de una delación compensada. Por lo tanto, todo lo que ponga en riesgo la delación compensada es una mala noticia para la detección y sanción adecuada de colusiones. Tercero, razón técnica. Si es que hay investigaciones paralelas, eso va a terminar naturalmente en juicios paralelos. Uno ante el Tribunal de Defensa de la Ley de Competencia, el otro ante el Tribunal de Juicio Oral en lo penal. Eso acarrea otra complejidad muy grande, que son eventuales sentencias contradictorias, cuestión que fue discutida también latamente con ocasión del proyecto de ley que se transformó en la Ley 20.945. Dígame lo siguiente, honorable comisión. Si las investigaciones, como dijo el fiscal nacional, son al parecer más cortas por parte del Ministerio Público, si se presenta el caso ante el Tribunal Oral en lo penal y se absuelve a las personas naturales que estuvieron involucradas en la colusión, lo cual no parece ser del todo improbable, digamos, dadas experiencias pasadas que han existido, digamos, en materia de delito económico, dígame usted, ¿cómo vamos a lograr después obtener sanciones contra la empresa en las cuales trabajaban esas personas naturales? Se producen sentencias contradictorias que pueden hacer menos efectiva la persecución y sanción de colusión. Cuarto lugar, en todos los temas de libre competencia y en especial en materia de colusión, y sobre todo en el marco de la delación compensada, la confidencialidad es algo de la esencia de los procesos de libre competencia. La delación sobre la identidad del delator compensado, sobre los antecedentes que aporta, sobre los secretos comerciales de las compañías involucradas. La Fiscalía hasta este minuto ha tenido un track record casi inmaculado en materia de confidencialidad, cosa que otras instituciones no pueden hacer. Y ante falta de confidencialidad lo que ocurre nuevamente es que los delatores compensados, que es la principal fuente de detección de carteles, no se acercan a delatarse. Quinta razón, la Fiscalía, con el paso del tiempo, ha ido adquiriendo una expertise bien grande en la persecución de las cuestiones que le competen por ley, que son ilícitos anticompetitivos, lo que estamos discutiendo, colusión. Esa expertise, lamentablemente, y pese a toda la admiración que yo tengo por el Ministerio Público como institución nacional, que hace un gran trabajo por todos nosotros, no lo tiene. Y, no sé, quisiera recordar algunos casos que son de público conocimiento, pero el caso Penta, Corpesca, Soquimich, Cascadas, La Polar, podríamos seguir infinitamente, no han obtenido sanciones para los delincuentes de cuello y corbata, para casos de delito económico. Entonces no se avisora porque en este caso podría ser distinto. Señaló el fiscal nacional que el Ministerio Público sí tiene la acción penal para efectos de infracción a la ley de mercado de valores. Esa ley también tiene un par de años y que yo sepa al menos, y puedo estar totalmente equivocado y acepto cualquier corrección, digamos, yo no conozco ninguna sanción penal por infracción a la ley de mercado de valores. Justamente todo lo contrario, lo que vemos cuando hay persecuciones penales son salidas alternativas o penas sustitutivas que justamente son las que indignan a la población. Y finalmente, como sexta o séptima razón técnica, digamos, quisiera señalar, digamos, que la Fiscalía, reteniendo la acción penal para casos de colusión tal como está en la actual ley, si esto no implica cambiar la ley, digamos, permite que la Fiscalía presente una querella en aquellos casos donde haya pruebas suficientes y donde tengamos una alta posibilidad de sanción efectiva contra las personas naturales que se hayan coludido. Lo señalamos anteriormente, no solo basta con establecer en la ley, en el texto legal, sanciones fuertes, draconianas, establecer penas del infierno. Tienen que ser efectivas, porque si no la rabia es casi igual o incluso podría ser mayor. Se establecen grandes sanciones que después no son aplicadas. Por todas estas razones, quisiera señalar que la Fiscalía se opone al ejercicio de la acción penal en materia de colusión por parte del Ministerio Público. Reitero que vamos a ejercer vamos a querellarnos cuando corresponda, cuando tengamos esta sentencia previa de la Corte Suprema. Y nada, le cambiaron el motor a la ley, le cambiamos el motor al auto, digamos, el 2016, y antes de echarlo a andar le queremos cambiar el motor de nuevo. Tenemos una ley que es muy parecida, sino idéntica a la que existe en otros lugares del mundo. Por lo tanto, llamo a tener algo de paciencia y a dejar actuar de tal manera que podamos tener, ojalá, en el futuro más cercano posible, sanciones penales para colusiones, lo cual cree firmemente la Fiscalía Nacional Económica. Eso, presidente, muchas gracias. Muy bien, tiene la... Presidente, después. Muy bien, diputado Naranjo, justamente el señor fiscal nacional, don Jorge Abot, está solicitando la palabra y con el mayor agrado se la entregamos.
Muchas gracias, señor presidente. Lamento, digamos, algunas manifestaciones del fiscal nacional económico que habla de ego, protagonismos, consignas, mantras. La verdad no tenemos ni consignas, ni mantras, ni protagonismo, sino que simplemente lo que pretendemos es que exista igualdad ante la ley. Y lo que pensamos es que aquí hay un tratamiento diferenciado para cierto sector de la población que tiene ciertos privilegios en las investigaciones que no tienen los ciudadanos comunes y corrientes. No logramos entender por qué razón la delación compensada podría ser un gran incentivo para denunciar en sede administrativa y no en sede penal. Si yo tengo la amenaza de una sanción penal, tengo un mayor incentivo, ¿no es cierto?, que si solo tengo una amenaza, ¿no es cierto?, una sanción de carácter administrativo. En consecuencia, esta cosa, digamos, o esta afirmación en términos de que la delación compensada podría eventualmente, ya en sede penal, no poder materializarse, pues bien, hay casos ya recientes internacionales que muestran lo contrario. Odebrecht, ya donde gracias, ¿no es cierto?, precisamente a la delación compensada ha sido posible investigar y descubrir en varios países de América ya actos de corrupción gravísimos. Un pequeño paréntesis, en materia internacional y de cooperación internacional, el Ministerio Público se encuentra en mejores condiciones ya para tener interacción con otras instituciones estatales. Ya nosotros pertenecemos a la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. No solo pertenecemos, sino que presidimos la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. ¿Ya? También lamento que el fiscal haga referencia a algunos casos, ya como el caso Farmacia, donde efectivamente no obtuvimos ninguna una sentencia condenatoria porque teníamos una norma ya del año 1860 y tanto, ya que hablaba del precio natural, y finalmente nosotros no logramos ya una sentencia condenatoria. Repito, de la afirmación que hace en relación a los casos Corpesca, SQM, Penta, Corpesca todavía está tramitándose igual que SQM ya para conocimiento de la comisión. En Corpesca estamos pidiendo penas altísimas ya a un ex parlamentario. Respecto de la confidencialidad, efectivamente lo que pasa es que las investigaciones dentro del ámbito penal tienen acceso a la información todos los que son intervinientes y en consecuencia hay ahí también, ¿no es cierto?, ya un escrutinio público de las conductas de las personas que son constitutivas de delito. Ahora, si ese escrutinio público en esta materia quiere, digamos, mantenerse en absoluta reserva, pues bien, ya en definitiva no nos parece que sea algo que sea valioso para la finalidad que se está persiguiendo con la dictación o la modificación, digamos, que se propone, que en definitiva lo que buscar es establecer la mayor de las sanciones. Tampoco vemos inconveniente en esto de los juicios paralelos, o sea que hay sanciones que son distintas. Hay hechos, ¿no es cierto?, que efectivamente a lo mejor no tienen el estándar suficiente para un reproche penal, pero sí lo tienen para el reproche administrativo. Hay muchas sanciones de carácter administrativo que no llegan a constituir sanciones penales y pueden ser absueltos en materia penal y, ¿no es cierto?, sancionados en materia administrativa. Y eso no hay por qué extrañarse. Lo mismo ocurre en las acciones civiles que en las acciones penales. Hay hechos, ¿no es cierto?, que muchas veces están en la cornisa entre la infracción civil y la penal y se van, y hay acciones paralelas y no son, ¿no es cierto?, nada anormal dentro de nuestra legislación, que eventualmente pudieran haber soluciones distintas frente a estándares distintos. El estándar penal es un estándar muchísimo más estricto que el estándar de carácter administrativo. En consecuencia, tampoco eso puede ser, creemos, un obstáculo para que el Ministerio Público tenga el ejercicio de la acción penal. Y volvemos sobre lo que hemos insistido. Yo tengo el mayor de los respetos ya por el actual fiscal del Nacional Económico, también por el anterior, con
con quien debatimos muchísimo este mismo tema y que realmente no tengo ninguna duda respecto a ello, pero por favor, ya no podemos prever lo que ocurre en el futuro. Cuando tenemos una autoridad que tiene tal poder, que basta su mera voluntad para ejercer o no acción penal en temas gravísimos, yo creo que hay incentivos para nosotros eventualmente ya tratar de intervenir en la designación de lo mismo, a pesar, digamos, de que en el pasado no ha ocurrido lo que estamos tratando de señalar, que en el futuro, ya frente a una situación de esta naturaleza, puede haber ya alguna dificultad en esa materia, y por el contrario, yo manifiesto ya el mayor de los respetos y el mayor de los aprecios ya por ambos fiscales nacionales económicos con los cuales he querido compartir. Y por último, yo quisiera ya también señalarle a mi chiquillo colega fiscal nacional económico que no cite solamente una parte de una intervención del fiscal nacional subrogante, ya don Andrés Monte, en una intervención en el primer mes que creo recordar, ya yo ejercí el cargo de fiscal nacional y estaba ya con una licencia médica a raíz de un infarto, una opinión, pero hay por lo menos 4 oficios, 5 oficios, participaciones nuestras en las comisiones, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, en comisiones mixtas, donde hemos ido a discutir exactamente lo contrario. En consecuencia, ya la posición del Ministerio Público ha sido clarísima y hemos sido insistentes en ella. Y sacar, ¿no es cierto?, solo una frase de una intervención del fiscal nacional subrogante, ¿no es cierto?, en una intervención y hacer de eso la posición oficial del Ministerio Público, no me parece, ¿no es cierto?, ya que corresponda ya traerlo a colación en los términos que lo ha hecho mi apreciado colega, el fiscal nacional económico. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, fiscal nacional. No sé acaso queda alguna consulta. Bien. Muchas gracias, fiscal nacional económico. Muchas gracias, fiscal nacional Ministerio Público, por sus intervenciones. Creo que han sido muy enriquecedoras y si es necesario los volveremos a invitar nuevamente.